He pasado todos estos días culpándome por lo que pasó, solo era una tarea, un proyecto inocente, pero yo soy el culpable, de no haber sido por mi culpa, tendría a mis alumnos en el aula de nuevo. Extraño llegar y escuchar reír al Chavo, la Chilindrina, la Popis, inclusive las groserías de la Chilindrina. Donde quieran que hayan ido o si todo esto es real, quiero que me perdonen por favor. El profesor Girafales tenía en su poder 2 cintas, acababa de sacar una copia de un cassette que tomó de una cámara de video que encontraron en la vecindad. El profesor Girafales ingresaba uno de esos cassettes en una reproductora y dio play. La escena abría y mostraba a los niños de la escuela 8, el desorden a la orden del día ya que se acercaba Halloween y Día de Muertos, eso significaba vacaciones y dulces. El Chavo del 8 brincoteaba por un bordillo que daba al escritorio del profesor Girafales. La Chilindrina y Kiko discutían y la Popis jugaba con su muñeca. Todos los alumnos del salón se percataron que el profesor Girafales entraba al salón y rápidamente tomaron asiento. Todos menos el Chavo del 8. No se sienten, hay que seguir echando relajo. El profesor Girafales miraba al Chavo del 8. Ay Chavo, contestaba Kiko, hipócrita como siempre, deberías portarte bien, y más con el profesor Girafales que es tan buena gente. Buena gente el kilómetro parado, gritaba el Chavo del 8. El profesor Girafales intentaba llamar la atención del Chavo al tocar su hombro. Espérate, el Chavo del 8 quitaba el brazo del profesor. Si fuera buena gente aquel menso, no me hubiera puesto 0 en geografía. El profesor volvía a tocar al Chavo. Espérate hombre. Si fuera buena gente el tobogán de Saltillo, no me hubiera dejado sin recreo. El profesor Girafales había tenido suficiente y dio la vuelta al Chavo del 8. Qué bonito, hablaba molesto el profesor Girafales. ¿Y eso que hoy no me lave los dientes?, respondía feliz el Chavo del 8. Ya, vete a sentar. El profesor Girafales había dejado un objeto bastante curioso en su escritorio. Muy bien niños, pues ya es el último día de la semana para que tomen sus vacaciones, debo decirles que ya he calificado los exámenes que les hice el día lunes. Chavo, Malicha, Kiko, Popis, Ñoño, Chilindrina y Godínez, se van a quedar después de la hora de salida, quiero hablar con ustedes. Los niños se miraron extrañados, pensaron que los iban a regañar como de costumbre. Pasaron las horas y por fin se escuchó el timbre de salida y los niños quedaron en la escuela, esperando a que el profesor hablase con ellos. Bueno, el profesor se levantaba de su escritorio, pues ustedes 7, reprobaron los exámenes, han sido los peores alumnos este ciclo escolar, y aunque aprobaran el siguiente examen, seguirían reprobados. Y para pasar de año, deben tener por lo menos 6. Así que, deberán presentar un examen de admisión, y además, deberán cumplir con una tarea extracurricular. ¿Saben lo que es esto? El profesor Girafales mostraba aquel objeto a los niños. Es una bazooka, gritoneaba Kiko. No seas tonto Kiko, eso es un arma láser. ¿Nos va a matar con esa arma láser?, preguntaba llorando la Chilindrina. Ja, no niños, esto es una cámara de video, se usan para grabar las cosas, como las películas que ven en el cine. Bueno no tan bien, pero para esto sirve. Lo donaron a la escuela y pensé que podrían ustedes grabar una película en este Día de Muertos y Halloween, y bueno esto se los tomaría como puntos extras. ¿Pero qué podemos grabar profesor?, preguntaba la Popis. Bueno, creo que es bastante sencillo niños, se acerca Día de Muertos, pueden hacer un documental, graben las ofrendas, expliquen sobre el Día de Muertos, hagan una pequeña actuación, sobre sus disfraces, una pequeña película. Los niños se habían emocionado por la oportunidad que les había dado el profesor. Imaginaban grabando todo en esa cámara. ¿Y quién se va a llevar la cámara?, preguntaba Ñoño. Bueno, iré a ver a la madre de Kiko, yo dejaré la cámara con doña Florinda para que vayan a casa de Kiko para que puedan ponerse de acuerdo. Sí, como va a ver a la vieja chancluda, regañaba la Chilindrina. ¿Qué dijiste Chilindrina?, regañaba el profesor Girafales. Nada, profesorcito lindo mi amor. Ya váyanse a su casa, quiero que el día de Halloween hagan el video o los repruebo. Los niños salieron corriendo de la escuela. El Chavo, Kiko y la Chilindrina se habían puesto de acuerdo con los demás y acordaron verse el día de Halloween para grabar lo que les había pedido el profesor.
Oigan, ¿y si grabamos a la bruja del 71, una película de terror? Gritaba la Chilindrina. ¿Se imaginan? Seríamos los primeros niños en grabar a una bruja de verdad. El Chavo del 8 se tomaba sus tirantes nervioso, pero la bruja del 71 no es ninguna bruja, ya nos ha dicho Rondamón y el maestro Longaniza. No seas miedoso, Chavo, regañaba la Chilindrina. No soy ningún miedoso, gritaba el Chavo del 8. ¿Verdad que si vamos a grabar a la bruja Kiko, aprende que es más valiente? Ay, es que, ¿a la bruja? Preguntaba Kiko. Pues es que, miedosos, cuando lleguen los demás van a ver que dirán que sí. El profesor Girafales no había acudido hasta el día de Halloween a la vecindad. Ñoño, Godínez, Malicha y la Popis llegaron a la vecindad todos con sus disfraces. Ñoño se había vestido como un carnicero con su ropa manchada con sangre, Godínez de zombie y Malicha de bruja. La Popis tenía un juguete en su cabeza que simulaba un cuchillo que atravesaba su cabeza. La Chilindrina había salido de su casa con una máscara de un hombre horrendo y en su estómago, había maquillado como si su abdomen estuviese abierto y los intestinos salieran del mismo. Y Malicha se había disfrazado de una persona musculosa. El Chavo del 8 siempre se moría de miedo en Halloween, por los disfraces, sin embargo, había tomado un poco de valentía y se había puesto catsup, como si hubiese sido atropellado. A Kiko lo maquilló su madre para que pareciera que su ojo se había salido de su cuenca. Todos entraron a la casa de Kiko para esperar al profesor Girafales con la cámara. Doña Florinda había preparado ponche y había comprado pan de muerto. Los niños se preparaban para grabar su video y pedir calaverita al mismo tiempo. El profesor Girafales había entrado a la casa de Doña Florinda con un ramo de flores en su mano y la cámara en su otra mano. Bueno niños, ¿ya pensaron que van a grabar?, preguntaba el profesor. Sí, gritaba la Chilindrina, vamos a grabar a la bruja del 71. Godínez, Malicha, Ñoño y la Popis se llegaban a hablar sobre la bruja del 71, pero no eran tan miedosos como el Chavo y Kiko, así que estuvieron de acuerdo al instante y emocionados por las festividades gritaron que sí. A ver niños, ya les dije que Doña Cleotilde no es una bruja, regañaba el profesor Girafales. Sí niños, no deben ser groseros con una venerable anciana, hablaba Doña Florinda. No, interrumpía la Chilindrina, yo había leído en una revista, sobre una bruja que le pedía a los niños sangre, para hacer sus brujerías. Además, en las noches, la gente hablaba sobre bolas de fuego que entraban en las casas de la gente y los niños desaparecían. Chilindrina, interrumpía el profesor. No, estoy hablando en serio. Y mi ventana mira hacia la casa de la bruja y una vez la vi llegando en su escoba, traía una bolsa y dentro de ella, había un niño, fíjate. Todos los niños se habían sentido nerviosos. La Chilindrina soltó un grito que inclusive el profesor Girafales había dado un grito. Ja, los espanté, gritaba la Chilindrina. Malicha había soltado una carcajada. Muy bien Chilindrina, se espantaron bien chistoso. Bueno, yo me retiro Doña Florinda, debo ir a mi casa, aún no he puesto las ofrendas de mis padres. Ay profesor Girafales no quiere tomar otra tacita de café. Créanme que desearía quedarme Doña Florinda, pero debo poner la ofrenda de mis padres. Hasta pronto Doña Florinda. El profesor Girafales tomaba su sombrero en señal de respeto y se marchaba. Los niños habían salido al patio de la vecindad y decidieron ir a pedir calaverita y grabar todo el proceso, grabar los adornos, a la gente disfrazada. En un momento, vieron a Doña Cleotilde con una canasta, llevaba los víveres de la semana y un costal, al parecer de papas. Los niños acercaron la cámara a Doña Cleotilde y comenzaron a gritar. La bruja del 71, la bruja del 71, que lleva ahí, lleva a un niño para comerlo, ¿verdad? Gritaba la Chilindrina mientras se burlaba. Mocosos maleducados, respondía Doña Cleotilde, nada más donde los agarre, antes siquiera de que pudiera alcanzarlos, los niños ya habían corrido lejos. La bonanza fue grande esa noche, los niños habían juntado muchos dulces, ya era casi medianoche. Los ánimos estaban bastante elevados, las travesuras estaban a la orden de la noche de Halloween. Todos los niños se sentían confiados. Creo que ya debemos hacer nuestro documental de la bruja del 71, hablaba la Chilindrina.
Kiko, la Popis, Malicha, Godínez, Ñoño y hasta el Chavo del 8 estuvieron de acuerdo y se dirigieron a la vecindad. En el portón de la vecindad miraron a don Ramón. Papito, mira los dulces que nos dieron. La Chilindrina mostraba las bolsas llenas de dulces. Qué bueno, mijita, ya entren que ya es tarde. ¿Qué es eso que traen allí? Don Ramón señalaba a la cámara. Es que vamos a hacer un documental de la bruja del 71 paque. Me lleva el chanfle. ¿Cuántas veces les he dicho que la bruja del 71 no es ninguna Cleotilde? Digo. Nadie se había dado cuenta, y dieron un salto cuando doña Cleotilde regañó a don Ramón. ¿Qué dijo? Ay, perdón doña Cleo, es que estos niños, pero la próxima que le digan algo a esta venerable anciana, se las van a ver conmigo, gritaba don Ramón. ¿Qué cosa dijo? Regañaba doña Cleotilde. Ay, mire, no diga nada, si yo fuera la madre de esta niña, señalaba a la Chilindrina. Yo no sería su padre, interrumpía don Ramón. ¿Qué se puede esperar de la hija de un pelado? Doña Cleotilde regresaba molesta a su casa. Ya ven lo que hacen, regañaba don Ramón, ya váyanse de aquí. Los niños habían ido al otro patio y planeaban cómo entrar a la casa de la bruja y grabarla. Deberíamos entrar por la ventana, sugería Malicha. Ay, la piensan mucho, hablaba sorprendentemente Kiko, hay que entrar por su puerta sin que se dé cuenta. Órale, pues si tú no querías entrar, hablaba la Chilindrina. Es que yo soy bien valiente. Kiko sacaba el pecho en señal de valentía. Pues creo que mi primo Kiko tiene razón, hablaba la Popis con su voz gangosa, todo estaba siendo grabado por la Chilindrina. Creo que sí, deberíamos entrar con cuidado solamente y calladitos. Todos estuvieron de acuerdo y fueron rápidamente al otro patio y vieron las luces apagadas ya en todos los departamentos. Ya debe estar dormida la bruja, hablaba Ñoño. O tal vez salió a buscar más niños para comérselos. La Chilindrina continuaba haciendo sus bromas, aprovechando el Halloween para poder asustar a sus amigos. Ya Chilindrina, hablaba asustado el Chavo del 8. Ya miedoso, estoy jugando, contestaba la Chilindrina. Los niños abrieron con cautela la puerta e ingresaron a la casa de doña Cleotilde. Algo parecía bastante extraño. Tal vez es parte de la decoración que doña Cleotilde hizo para Halloween, pensaba nervioso Kiko. Ñoño había tenido el mismo pensamiento, él era el último del grupo, sin embargo, salió por un instante para mirar por fuera el departamento de doña Cleotilde y supo en ese momento que algo no iba bien. Por dentro se veía mucho más grande que el pequeño departamento. Por dentro parecía una casona bastante grande, llena de telarañas, muebles de madera viejos. Unas cuantas velas iluminaban dentro de la casa. ¡Qué bien decoró su casa la bruja del 71! La Chilindrina bromeaba. Los miedos del Chavo se vieron interrumpidos cuando vio un pastel en una pequeña mesa. Se había separado por un momento del grupo y trató de tomarlo, pero el pastel desapareció antes de que pudiese tomarlo. Regresó corriendo con sus amigos empujando a Ñoño, el cual por su gordura lo hizo proyectarse al suelo. Fíjate Chavo, regañaba en voz baja Ñoño. El Chavo del 8 se había puesto de pie y sus piernas inquietas, señalaba con sus manos hacia la mesa, tratando de avisarles a sus amigos, pero nadie le hizo caso. La Chilindrina, al frente del grupo, apuntó la cámara hacia algo que les quitó el aliento a los niños. Era doña Cleotilde, pero estaba vestida con un traje negro, un sombrero en punta de cubría su cabeza. Una gran cacerola en el centro de aquel cuarto, con humo saliendo de ella. Sí, jaja, si esto se ve delicioso, siriri. Patas de araña, polvo de panteón, alas de murciélago, siriri, hay que revolver bien los ingredientes, hay que revolverlos bien. Pero lo peor estaba por venir, había tomado el bulto que vieron que cargaba cuando se burlaron de ella. El ingrediente más importante, se reía a aquella bruja. Aquel bulto comenzaba a sacudirse cuando la bruja lo abrió. ¡Ey! Regañaba la bruja, no te muevas, agradece que te haré un delicioso platillo. Aquel costal comenzó a sacudirse con más fuerza y la bruja dio una patada al costal. Que no te muevas. Todos los niños se cubrieron la boca al ver el horror que salió de aquel costal. La bruja tomaba de su cabello a un niño y lo sacaba del costal. Aquel niño hacía ruidos mientras era levantado por la bruja. El Chavo del 8 al mirar la escena comenzaba a persinarse. La Chilindrina no podía dar crédito a lo que miraban sus ojos.
Eso no podía ser cierto, ella solo estaba jugando, solo intentaba asustar a sus amigos, solo estaba emocionada por el Halloween y asustarlos. Aquel niño estaba amordazado, sus manos y piernas eran inmovilizados por cuerdas. Tomó uno de los brazos del chico y hacía muecas de querer morderlo. El chico lloraba, intentaba emitir algún sonido, que alguien lo escuchase, pero era inútil. La bruja hizo un movimiento y un sonido de un crujido pudo ser oído en toda la casa. La bruja había roto uno de los brazos de aquel chico. A pesar de la mordaza, aquel chico dio un grito tan desgarrador, que todos los niños quedaron traumados. Al brazo le siguieron las piernas. La bruja comenzaba a dar mordiscos y a arrancar pedazos de carne. Aquel chico gritaba con todas sus fuerzas, y aunque el sonido era audible, no era lo suficientemente fuerte para escucharlo fuera del departamento. La bruja tomó la cabeza de aquel chico, su rostro empapado con lágrimas, y sobre todo, miedo al ver a su verdugo. Quiero a mi mami y a mi papi, pensaba aquel niño mientras las lágrimas salían de sus ojos y el dolor era insoportable. De un movimiento, rápido y fuerte, giró la cabeza de aquel chico, su cabeza quedó hacia atrás completamente, los huesos cervicales rompiéndose habían sido audibles y entonces, la vida escapó de su cuerpo. La bruja arrojó el cuerpo del chico al cazo tal cual como muñeco de trapo. Mamá, Kiko intentó gritar pero la chilindrina pudo cubrir su boca. La bruja se dio cuenta del ruido. ¿Quién anda ahí? Malicha corrió despavorida y la siguieron Ñoño, Godínez, el Chavo y la Popis. La bruja del 71 se había acercado y la chilindrina dio un grito. Kiko y la chilindrina corrieron hacia la salida. Todos habían corrido a la casa de Kiko y asustados hablaron sobre lo que acababan de ver. Era una bruja, gritaba la Popis. Siri, ¿vieron lo que le hizo a ese niño? Malicha, que se caracterizaba por ser como la chilindrina, también hablaba asustada. No, nos vio, lloraba la chilindrina mientras enfocaba torpemente la cámara. Niños, ¿qué es ese ruidero que traen? Gritaba doña Florinda que salía de su cocina. Mami, mamita, la bruja del 71 se comió a un niño, lloraba Kiko. Ay tesoro, otra vez, siempre es lo mismo cada día de muertos y Halloween, que la bruja del 71 esto que la bruja el otro, ya les dije que no se dejen llevar por la apariencia de la gente. Mamita, te lo juro, yo lo vi con mis ojazos tapatíos, es una bruja mami. Sí, doña Florinda, Kiko se acercaba a doña Florinda, todos la vimos, sacó a un niño de un costal y lo metió a una cacerola para comérselo. El Chavo del 8 yacía en el suelo, abrazando sus rodillas. Sí, tía Florinda, es una bruja, nosotros lo vimos todo. Los niños dieron un grito cuando alguien tocó la puerta. Doña Florinda se acercó a su puerta. No mamita, no abras, es la bruja del 71, viene por nosotros. Ya tesoro, por favor, regañaba doña Florinda. Cuando doña Florinda abrió la puerta los niños gritaron de horror al ver a la persona que se encontraba al otro lado. Su rostro demacrado y parecido a un chimpancé. Era don Ramón. La bruja se convirtió en chichicuilote, gritaba el Chavo del 8. ¿Qué dijiste? Don Ramón había entrado sin siquiera pedir permiso a la casa de doña Florinda. Y se parece a don Ramón. Soy yo menso, gritaba don Ramón. Hasta en eso se parece. Mira Chavo, don Ramón levantaba el gorro del Chavo listo para darle un coscorrón pero la chilindrina lo detuvo. Papito, vimos a la bruja del 71 comiéndose a un niño, es una bruja papi, es una bruja. Me lleva el chanfle, ya me cansé de decirles que doña Cleotilde no es ninguna bruja. ¿Lo ve doña Florinda? ¿Lo ve? Estos niños ya se están quedando tarados, diciéndole bruja a la bruja digo, a la señorita Cleotilde. Ya sabe cómo son los niños don Ramón, siempre se van por las apariencias. Un trueno asustó a todos y la luz se fue en toda la vecindad. Los gritos de los niños ante la situación hicieron sentir nerviosos a don Ramón y doña Florinda. La bruja gritaba Kiko. De pronto, sonidos de lluvia fueron audibles. Ay tesoro, solo es la lluvia, seguramente un transformador se dañó con el trueno. Con mucha dificultad doña Florinda pudo llegar a su cocina y tomó unas velas. A ver, yo sé que tenía unas linternas por aquí. Doña Florinda buscaba en uno de sus muebles sus linternas. Había tomado 4 linternas y le repartió a don Ramón, Malicha, Godínez, Ñoño y una al Chavo del 8.
Pues parece que está lloviendo muy fuerte. Don Ramón apuntaba su linterna hacia la ventana y parecía un monzón. Los niños abrazaban sus linternas en una sensación inútil de seguridad, sabían que algo malo estaba pasando. Bueno, mijita, ya vámonos. Don Ramón tomaba a la Chilindrina de su mano. No, papito, no, la bruja. Deberían esperarse un momento, don Ramón, la lluvia es muy fuerte, ya es tarde, ya deberían pasar por estos niños, seguramente la lluvia los ha demorado. Bueno, creo que entonces esperaremos un momento. Don Ramón había tomado asiento, miraba a ratos la ventana de doña Florinda, a verdad era que ya estaba cansado y quería ir a su casa. El Chavo del Ocho lo miraba atento. ¿Y tú qué, chavo, qué traes? El Chavo del Ocho se acercaba a don Ramón. Bueno, ¿qué te traes, menso? Sin embargo, el Chavo del Ocho había pasado de largo a don Ramón. ¿Qué estás viendo, chavito? La Chilindrina se acercaba con la cámara. Todos los niños fueron invadidos por la curiosidad y se acercaron a la ventana. Pero qué chanfles, don Ramón había visto algo al otro lado de la ventana. Un trueno había iluminado por un momento a esa cosa. ¿Pero qué carajos es eso? Gritaba don Ramón, que corría lejos de la ventana. Es la bruja, te dije, papito lindo, es la bruja del 71, viene a comernos. Doña Florinda tomaba atónita su pequeña vela, incrédula a lo que vieron sus ojos. Es la bruja, tía, es la bruja, les dijimos, lloraba la Popis. No, a ver, tal vez estamos imaginando cosas. Don Ramón tomaba su linterna y enfocaba su luz hacia la ventana, sin embargo solo era visible la tormenta que estaba cayendo. ¿Lo ven? Creo que solo estamos imaginando cosas. Ya tenemos sueño, ya es muy tarde, tal vez es eso. No, espere, don Ramón, sí, ya es tarde, aunque a doña Florinda no le gustaba aceptar que tenía miedo, en ese momento no podía esconder que sí lo tenía. Tal vez deberían pasar la noche aquí, además sigue lloviendo muy fuerte. Don Ramón pensó por un momento y aunque continuaba escéptico, esa cosa lo había asustado. Bueno, solo iré por unas sábanas para estos niños. Espera, papi, te acompaño, no quiero que te pase nada. La Chilindrina acompañaba a su padre apuntando la cámara. La vecindad se notaba bastante sola, la pequeña luz de la linterna de don Ramón iluminaba la vecindad. La Chilindrina, enfocando con su cámara, miraba atenta la casa de la bruja del 71, su puerta estaba cerrada. Vamos, mijita. Con dificultad don Ramón abrió su puerta y todos ingresaron. Rápidamente entraron al cuarto de la Chilindrina y don Ramón tomó varias sábanas. Rápido, mijita, rápido. La Chilindrina y don Ramón salieron de su casa y la Chilindrina volvió a enfocar la cámara hacia la casa de doña Cleotilde. Ah, métete, papi, métete. La cámara había enfocado la puerta abierta en la casa de doña Cleotilde. Don Ramón y la Chilindrina entraron empapados a la casa de doña Florinda. Doña Florinda les había dado una pequeña toalla para secarse. Bueno, hay que dormir. Pero la bruja, hablaba la Popis. Ya, estamos cansados, y comieron muchos dulces, por eso las pesadillas. Ya vieron que salimos y no pasó nada. A regañadientes los niños tomaron cada uno una sábana y trataron de dormir. Papito, ¿qué es eso? La Chilindrina había enfocado la cámara. Tía Florinda. Padrino, Malicha se abrazaba a don Ramón. El Chavo y Kiko se abrazaban. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso no viene de afuera. Doña Florinda miraba a todos lados. Se escucha por todos lados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo había dado un golpe a la ventana de doña Florinda y todos corrieron al cuarto de doña Florinda. Todos se habían abrazado entre todos, esos llantos se escuchaban casi como si estuvieran a un lado de ellos. Al menos fueron 2 horas de escuchar esos sonidos, pero de repente, pararon. Al parecer ya terminó. Don Ramón, visiblemente cansado, abrazó a su hija y dejó que los chicos que se acercaron a él que durmieran. Doña Florinda abrazaba a Kiko e intentaban dormir. Don Ramón se había despertado. Vaya, creo que dormí mucho, ahora sí, me siento bastante descansado. Vio que todos continuaban profundamente dormidos, sin embargo, todo continuaba oscuro.
En este cuarto no hay ventanas, creo que debe ser eso. Cuando salió a la sala de doña Florinda, la lluvia continuaba cayendo y no había ninguna señal de luz del sol. Unos extraños símbolos hechos de madera estaban colgados por toda la casa. Las paredes tenían escritos símbolos extraños. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios es esto? Hablaba don Ramón. Las manecillas del reloj de doña Florinda marcaban las 9. Don Ramón tallaba sus ojos. Estoy soñando, es un sueño solamente. Se daba golpes, se pellizcaba, pero la realidad lo golpeó, no era un sueño. ¿Qué carajos está pasando? ¿Qué carajos está pasando aquí? Había entrado al cuarto nuevamente y se sentó, intentaba hablar bajo pero sus nervios no lo permitieron, todos se habían levantado. Papito, ¿qué tienes? Padrino, ¿qué le pasa? Contestaba Malicha. Todos habían tenido esa sensación de haber dormido mucho tiempo, y no se equivocaban, pero cuando vieron que todo seguía igual se sintieron más asustados. El chavo del 8 tenía en su pecho una de esas figuras. ¿Nos está jugando una broma don Ramón? Hablaba molesta doña Florinda, que salió a su sala y había notado el reloj. ¿Cuál broma? ¿Cuál broma, caramba? Doña Florinda abría un cajón y tomaba un pequeño reloj digital, el cual marcaba las 9 am. Les estamos diciendo que es la bruja del 71, ya nos echó la maldición. En esta ocasión, ni don Ramón ni doña Florinda dijeron algo, todo era bastante extraño a este punto. Hay que ir con el señor de la tienda, tal vez él tenga luz, hablaba nerviosa doña Florinda. Los acompañamos, todos los niños gritaron al unísono. Ustedes se me quedan aquí, regañaba don Ramón. ¿Sabe don Ramón? Deberíamos llevarlos, con lo que está pasando creo que deberíamos permanecer juntos. Está bien pues, aceptaba a regañadientes don Ramón. Mijita, ya por favor deja esa cámara. Papito, es que, esto es la prueba de que doña Cleotilde es una bruja. Habían tomado todos bolsas de basura y las pusieron arriba para cubrirse de la lluvia. Don Ramón lideraba el grupo, con sus linternas todos caminaron hacia el portón de la vecindad. Don Ramón abrió la puerta y asomó su cabeza. La calle se miraba desolada. Todos salieron y don Ramón se dirigió hacia la tienda, sin embargo la cortina estaba cerrada. Tocaba frenéticamente y todos los demás comenzaron a tocar las puertas de las casas, esperando a que alguien respondiera. Me lleva el chanfle, me lleva el chanfle. Ayuda, ayuda, por favor abran, maldición. Doña Florinda tocaba la puerta de una casa. Ñoño se había acercado al portón de la vecindad. Quiero ver a mi papi, lloraba desconsolado. Todos se habían reunido a mitad de la calle. Les estamos diciendo que es la bruja del 71, gritaba Malicha. Quiero a mi papi, lloraba Ñoño. Papito, es la bruja, la chilindrina jalaba a su padre. Déjenme pensar niños, por favor. Quiero a mi papi don Ramón, lloraba Ñoño. No se quede ahí paradote como menso don Ramón, ¿qué vamos a hacer? Gritaba doña Florinda. Que me dejen pensar. Un rugido se escuchó y unas grandes manos tan delgadas, que eran visibles los huesos y sus dedos tan largos y delgados como agujas, tomaron por la cabeza a Ñoño y lo jalaron al patio de la vecindad. Todos corrieron hacia Ñoño, para intentar salvarlo. Don Ramón pudo ver cómo esos brazos, extremadamente largos, salían de la casa de doña Cleotilde y pudo ver a Ñoño ser tragado por la oscuridad detrás de esa casa y los gritos de Ñoño apagándose en ese instante. Don Ramón había quedado boquiabierto por lo que había visto. De pronto, antes siquiera de que pudiese procesar lo que había visto, aquellas manos salieron de la puerta y se dirigieron hacia él. ¡Ah! Gritaron los niños y doña Florinda al mismo tiempo. La chilindrina tomó a su padre de la mano, y todos regresaron rápidamente a la casa de doña Florinda. ¿Qué demonios era esa cosa? Lloraba doña Florinda. Mamá, se comieron a Ñoño, mamita. Don Ramón yacía sentado, miraba a la puerta con miedo y asombro a la vez. Papito, ¿ya viste? Era una bruja, se llevó a Ñoño papito. Al no recibir respuesta de su padre, la chilindrina le dio una cachetada, y este pudo volver a la realidad. Godínez se había orinado en sus pantalones. Mamita, quiero a mi mami, continuaba llorando Godínez. Júntense todos al centro, ordenaba don Ramón.
Todos obedecieron y se juntaron. Todos atentos a aquella puerta, el sonido de la lluvia continuaba intenso, y el miedo los abrazaba a todos en aquella sala. Llegó un momento en el que todos quedaron dormidos. Akaji, Akaji, Akaji. Aquel sonido los había despertado. ¿Qué es eso?, preguntaba Malicha. Es ñoño, suena como ñoño. La chilindrina había encendido la cámara y se acercó a la ventana. Don Ramón había encendido su linterna y apuntó a la ventana de su casa. Es ñoño, gritaba el Chavo del 8, está bien. Ñoñito, ñoñito, gritaba la Popis. Ñoño estaba cerca del barril del Chavo del 8, se encontraba de espaldas a la ventana. Se escuchaba su llanto y sus manos estaban en su pecho. Aún tenía su disfraz de carnicero. Ñoñito, ñoñito, ven, aquí estamos. La Popis gritaba y se acercaba a la puerta. No, espera, sobrina, algo no anda bien. Sin embargo, la Popis había abierto la puerta y corrió con ñoño. Cuando la Popis alcanzó a ñoño y lo tomó del brazo, aquella cosa se había dado la vuelta. Eso no era ñoño, su rostro había cambiado, le faltaba la mandíbula, sus manos se habían convertido en dos grandes cuchillas. ñoño había dado un grito monstruoso. ¡Ah! La Popis había gritado tan fuerte al ver a esa cosa. ñoño, o aquella criatura en la que se había convertido, había alcanzado a la Popis, atravesando con una de sus cuchillas su espalda. ¡Ah, mamita Ada! ¿Qué es eso? Gritaba Kiko. Sobrina Ada, gritaba doña Florinda. ñoño, o esa cosa había levantado a la Popis, que gritaba por el dolor y la lanzó hacia ellos. La lanzó tan fuerte que cuando golpeó a don Ramón, ambos salieron proyectados unos cuantos metros hacia dentro de la casa. ñoño había hecho un gruñido y corrió rápidamente hacia ellos, pero Godínez y Malicha se lanzaron rápidamente a la puerta y la cerraron. Una de las cuchillas atravesó la puerta, doña Florinda se había acercado y había puesto sillones y muebles para impedir la entrada de esa cosa. Tía Florinda, la Popis lloraba mientras se tomaba del hombro, esa cosa había hecho un gran agujero en el hombro de Popis, el cual drenaba sangre a montones. Maldita sea, don Ramón tomaba a la Popis, iluminaba con su linterna la herida, con una toalla, intentaba detener la hemorragia, pero era inútil, el daño era intenso. No había forma de que un torniquete funcionara por la localización de la lesión. Tranquila niña, tranquila, don Ramón hacía lo posible en sus manos para detener la hemorragia, pero la Popis sucumbía a la lesión. Haga algo don Ramón, por Dios, se lo suplicó. Godínez y Malicha ponían sus manos sobre su cabeza, miraban morir a su amiga, toda esa sangre en el suelo y la que salía de su herida. La Popis poco a poco perdía el aliento, el mundo se tornaba borroso y hacía frío, pero hubo algo que a todos les hizo temblar. La Popis miraba al techo. La bruja, me va a llevar, la bruja. Entonces la Popis exhaló profundamente y su vida terminó. Don Ramón pidió una sábana y cubrió a la Popis. Se puso de pie y dio un golpe a la mesa, tirando algunos vasos en el acto. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué nos está pasando esto, maldita sea? Doña Florinda había abrazado el cuerpo cubierto por la sábana. Mi sobrina, ¿qué está pasando aquí? Don Ramón miraba por la ventana, esa cosa puede romper la ventana, pero justo cuando se acercó, vio desvanecerse a esa cosa. Maldición, 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 la lluvia continuaba, don Ramón tomaba el reloj de doña Florinda, ¿por qué no amanece? ¿Qué carajos es esta maldita pesadilla? Padrino, tranquilo, Malicha abrazaba a don Ramón, el Chavo del 8 había abrazado sus rodillas, temblando, quería despertar de esa pesadilla. Creo que debemos juntarnos, alguien nos buscará pronto, ya verán, ya nos deben estar buscando. Doña Florinda secaba sus lágrimas y abrazaba a Kiko. Godínez se había acercado a ellos. Todos se acercaron entre sí y pusieron sábanas para calentarse, se habían quedado junto a la ventana. Don Ramón no había podido conciliar el sueño, dormía a ratos y se levantaba para mirar el reloj y la ventana, esperando la llegada de la luz del sol. Pero nada, absolutamente nada pasaba, ya habían pasado otras 4 horas, y no había más que esa maldita lluvia y oscuridad. Don Ramón dio un salto, había escuchado un ruido. ¿Qué demonios? Apuntó su linterna hacia la cocina, en donde se encontraba el cuerpo de la Popis, pero solo estaba la sábana. Una mancha de sangre que se dirigía a ellos se pudo mirar con la luz de la linterna.
Don Ramón comenzó a tener taquicardia, miraba a todos lados, ¿en dónde está la niña? Monchito, se escuchó un susurro detrás de él. Don Ramón volteó su linterna y entonces, era la Popis, su piel se miraba azulada y sus ojos en blanco por completo. ¡Ah! Don Ramón había dado un salto y todos despertaron. ¡Ah! Todos gritaron al unísono. La Popis levantó sus brazos y las ventanas se rompieron. Mamita, mamita. Godínez había tomado una linterna y corrió fuera de la casa. Malicha, la Chilindrina y el Chavo del 8 se abrazaron mientras miraban la escena. La Popis salió por la ventana. Ya no había nada de la vecindad del otro lado, parecía un bosque denso, la lluvia continuaba intensa. La Popis se había acercado al árbol más grande. Todos quedaron petrificados por la escena. Doña Florinda señalaba a la criatura que salía del árbol, es Doña Cleotilde. Es la bruja Ada, papito, es la bruja. Un ser parecido a Doña Cleotilde había aparecido en aquel árbol, tomó a la Popis por los brazos. Don Ramón había quedado petrificado, esa cosa lo había mirado fijamente. Monchito, dijo con voz grave. Tal cual una serpiente, esa bruja abrió la boca, tan grande que pudo comerse completamente a la Popis de un solo mordisco. Una vez terminado, dio un gruñido, agudo y penetrante, que todos taparon sus oídos en un intento inútil de protegerse. Esa cosa comenzó a estirarse y se disponía a entrar por la ventana. Todos corrieron fuera de la casa de Doña Florinda. Espérenme, Don Ramón había salido al último. Kiko y Doña Florinda salieron tan rápido que los perdieron de vista. Malicha, Don Ramón, el Chavo y la Chilindrina habían escapado juntos. Todo era bastante extraño, todo era un bosque enorme. ¿En dónde carajos estamos? ¿En dónde estamos, maldición? Lloraba Don Ramón, se había roto, todo era una maldita pesadilla. Corrieron otros minutos más y a lo lejos vieron la entrada a la vecindad. Es la vecindad, gritaba Malicha. Entraron rápidamente y todo parecía estar normal, excepto por la lluvia. La puerta de la casa de Doña Florinda continuaba abierta y los vidrios estaban rotos. A la casa, mijita, métanse a la casa ya. Todos corrieron a la casa de Don Ramón y se pusieron a salvo. Papito, ¿dónde está la vieja chancluda? ¿Dónde está Godínez? No lo sé, desaparecieron antes de que pudiese ver a dónde fueron, mijita, lo importante ahora es que nos mantengamos a salvo. La escena cambiaba y mostraba a Godínez, se había adentrado en aquel bosque, estaba empapado, la lluvia era tan intensa que le costaba moverse por el lodo que se formaba. Dicen que el bosque habla por la noche, pero eso era lo peor que había escuchado en toda su corta vida. ¿Quién anda ahí? Eres tú, Chavo. Kiko, eres tú. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Lloraba Godínez. Estamos aquí, Godínez, se escuchaba la voz del Chavo del 8. Chavito, ¿en dónde? Sigue mi voz, Godínez. Estamos aquí. Godínez caminaba al origen de la voz del Chavo. Encontró una casa a lo lejos, una luz blanca salía del segundo piso. Es la linterna que ellos tenían, pensaba Godínez. Chavito, sube, Godínez, sube. Aquí estamos. Godínez corrió aliviado hacia la casa parecía estar en obra negra, la pintura estaba podrida, no había ventanas, todo estaba muy descuidado. Chavito, ¿en dónde están? Aquí arriba, contestaba el Chavo del 8. Cuando entró al único cuarto que había en el segundo piso, la lluvia se detuvo de golpe. No había nadie en ese cuarto. Chavito, preguntaba Godínez. Chavo. Ese sonido lo había hecho paralizarse del miedo. Chavito, Godínez había vuelto a orinarse encima. Chavito, ¿eres tú? Comenzaba a llorar. Se escuchaban pasos acercándose a él. Chavito, quiero ir a mi casa, lloraba Godínez que abrazaba su linterna. Cuando dio la vuelta, el mayor horror que habría podido presenciar en toda su vida se hizo presente. Un monstruo, es un demonio, es lo único que pudo pensar en los últimos segundos de su vida. Tenía las ropas de la bruja del 71. La cámara enfocó la casa por fuera, los gritos de Godínez fueron tan desgarradores, y de pronto la lluvia comenzó a caer nuevamente cuando estos callaron. Don Ramón caminaba de un lado a otro, intentaba pensar cómo salir de donde fuera que estuvieran en ese momento. Miraba por un pequeño agujero en su ventana, buscando inútilmente el sol. Papito, por favor, nos estás asustando. Por favor, padrino, venga, debemos estar lejos de las puertas y ventanas.
Si Ron Ramón venga, contestaba el Chavo del Ocho. Don Ramón pensaba en cómo aquella bruja lo había mirado fijamente antes de comerse a la popis. Sigo yo, maldita sea, maldita sea. Papito, me asustas. Todos corrieron hacia Don Ramón y pudieron calmarlo un poco. La Chilindrina lo llevó a su sillón y Don Ramón intentó dormir. La escena cambiaba y mostraba a Doña Florinda y a Kiko, continuaban corriendo a través del bosque, la linterna que llevaban comenzaba a hacer cortocircuito por el agua de esa lluvia tan intensa. Mamita, tengo miedo, ¿a dónde vamos? Tranquilo tesoro, tranquilo, te prometo que todo saldrá bien. Siguieron caminando bastante tiempo, por lo menos una hora, hasta que a lo lejos, miraron una casa. Mira tesoro, allá hay una casa, señalaba Doña Florinda. Mami, tengo miedo, no hay que entrar ahí, se ve muy feo. No nos va a pasar nada, además no quiero que pesques una neumonía con esta lluvia. Doña Florinda tomaba a su hijo por el brazo y ambos fueron a aquella casa. Estaba muy desgastada, no había vidrios, el lugar era muy frío, sin embargo, era suficiente para cubrirlos de aquella lluvia. Fueron al segundo piso de la casa, y algo hizo que Kiko se quedara petrificado. En medio de aquel cuarto, estaba la gorra de Godínez y su linterna apuntaba hacia la gorra. Ahí yacía la linterna y la gorra. ¡Qué bueno, una linterna! Doña Florinda había tomado la linterna. Ven tesoro, ven aquí. Doña Florinda se había acomodado en una esquina, lejos de los marcos destinados a las ventanas. Doña Florinda había abrazado a su hijo. Es importante mantener nuestro calor, pensaba Doña Florinda. Mami, ¿qué es eso? Ese sonido era bastante extraño. ¿Será un oso?, pensaba Doña Florinda. Aquel sonido se había vuelto a escuchar. Mamita, Kiko abrazaba con más fuerza a su madre. Doña Florinda se levantó, esa cosa se escuchaba muy cerca, era bastante ignorante, pero sabía que los osos eran muy comunes en algunos bosques. Doña Florinda examinaba cada ventana, buscaba con su linterna el origen del ruido. Cada vez se escuchaba más cerca, pero Doña Florinda no encontraba a esa cosa. Pensó en bajar las escaleras, tal vez pueda ver dónde está. Sin embargo, antes de siquiera poder bajar por completo las escaleras, vio en la puerta por donde entraron bueno, no sabría cómo describirlo, tenía la ropa de Godínez, parte de su disfraz, solo que esta cosa era bastante alta, los brazos eran tan largos que casi llegaban a sus rodillas. Sus piernas eran largas y tan delgadas como palos de escoba. De aquella criatura salían esos gruñidos. Mamá. Doña Florinda cubrió rápidamente la boca de Kiko. SHHHH tesoro, no hagas ruido. Kiko miraba con los ojos abiertos de par en par a esa cosa, imaginaba que era la bruja del 71, ya llegó por nosotros, pensaba. Comenzó a temblar tanto que Doña Florinda, que tapaba su boca con la mano que tenía la linterna, comenzó a resbalar por lo empapados que estaban. Doña Florinda apretó con fuerza su mano para impedir que la linterna cayese, pero no fue suficiente. Esa cosa había dado un gruñido y dio la vuelta. Mamá. Doña Florinda había tomado la linterna, esa cosa se movía torpemente hacia ellos. Corrieron hacia la parte trasera de la casa, buscando alguna puerta por donde salir, pero no había nada, solo otras escaleras que llevaban hacia un sótano. Aquel ser se acercaba poco a poco. Ven tesoro, pensaba Doña Florinda que tal vez podrían esconderse, pero cuando bajaron no había nada en aquel sótano, solo restos de madera y leña. Ya no había salida, llegaron a un callejón sin salida, lo único que le quedaba ahora era proteger a su hijo, tomó un pedazo de leña, aquella cosa bajaba lentamente y gruñendo. Mamita, no espera. Quédate atrás de mi tesoro, ordenaba Doña Florinda. Aquel monstruo levantó sus horrendas manos tal cual un zombi y se acercó a Doña Florinda. Doña Florinda no supo de dónde había tomado la fuerza para realizar tal acción, pero dio un golpe tan fuerte a la cabeza de esa cosa que le fue arrancada al instante. De esa cabeza salían una especie de cuerdas o tentáculos, como los de un pulpo. El cuerpo cayó al suelo junto con la cabeza y se quedó inmóvil. Vámonos tesoro, vámonos de aquí. Doña Florinda tomaba a Kiko del brazo y se disponían a subir las escaleras, cuando de pronto, algo se había lanzado al cuello de Doña Florinda, era la cabeza de esa cosa que había golpeado, se había agarrado, son esos tentáculos al cuello de Doña Florinda. Mamá, Kiko gritó horrorizado al ver la escena.
Doña Florinda luchaba por no ser ahorcada por aquel pequeño monstruo, sin embargo con cada segundo que pasaba, el monstruo aumentaba la presión al cuello de Doña Florinda, que poco a poco se comenzaba a tornar de un color morado azulado. Intentaba ordenarle a Kiko que corriera lejos, pero sus vías respiratorias habían colapsado con la presión. Aquel monstruo sacudía con fuerza a Doña Florinda, mientras apretaba aún con más fuerza su cuello cuando de pronto, aquel monstruo dio un fuerte gruñido y los tentáculos se cerraron tan fuerte, que el cuello de Doña Florinda fue cercenado en ese instante. Al momento de haber cortado su cabeza, esa cosa metió sus asquerosos tentáculos dentro del cuello de Doña Florinda, algo bastante vomitivo estaba pasando, esa cosa estaba tomando el control del cuerpo de Doña Florinda hasta que en un momento, se había adueñado por completo del mismo. Con movimientos torpes, volteó para mirar a Kiko. No, mamá. Kiko había tomado la linterna y corrió hacia arriba, corrió rápidamente fuera de la casa. No mamita, ayuda, Don Ramón, Chilindrina, Malicha, Chavito, por favor, ayúdenme. Kiko corrió adentrándose al bosque, gritaba por ayuda, esperando en encontrar a alguien. Chavito, sus gritos fueron interrumpidos cuando chocó con algo, o alguien. Cuando levantó la mirada, pudo ver de espaldas a Doña Cleotilde. No, la bruja, Kiko se había quedado sin aliento. Sin embargo, Doña Cleotilde no se movía, permanecía de espaldas. Kiko se había levantado y apuntaba la linterna al estático cuerpo de la bruja. Pensó en correr lejos de ella, sin embargo, rodeó a Doña Cleotilde, cuando apuntó la linterna hacia el rostro y no había absolutamente ningún rostro, solo era la piel. Mamá, Kiko gritaba horrorizado, pero esa cosa continuaba sin moverse. Kiko se había sentido extrañado, tal vez esa cosa era un maniquí. Me salve, decía Kiko para sí mismo. Cuando dio la vuelta y la bruja del 71 había aparecido, de un zarpazo hizo que uno de los ojos de Kiko saliera de sus cuencas. Mamita, Chavito, Don Ramón, ayúdenme, es la bruja, ayuda. Kiko se tomaba la herida y presionaba fuerte. Ayúdenme, gritaba mientras se arrastraba por el bosque. Se podían escuchar pasos, como si se tratase de un gigante, pasos que se acercaban a él. Por favor, no me haga nada, señora bruja, por favor, le prometo que me voy a portar bien y no le digo bruja en su vida, por favor. Kiko continuaba intentando escapar, pero sus fuerzas se acababan poco a poco. Por favor, señora bruja, por favor. Kiko había sentido un gran dolor en la parte baja de su espalda. La bruja había clavado sus uñas en la espalda de Kiko. No, señorita bruja, por favor. Perdóneme, se lo juro, no le vuelvo a decir bruja, no me coma, por favor, por favor. La bruja del 71 abrió su boca, enseñando unos colmillos tan largos y filosos como pequeñas espadas. Dio una mordida al cuello de Kiko, este pudo sentir como la vida salía de su cuerpo, en un momento, todo el dolor había desaparecido, por un último segundo su mirada miró su cuerpo siendo devorado por la bruja y lo último que vio fue el suelo de aquel bosque. La escena cambiaba y mostraba nuevamente a Don Ramón, Malicha, la Chilindrina y el Chavo del 8. Dormían junto con Don Ramón en aquel sillón. Don Ramón había escuchado una voz. Era la voz de una mujer, pero no entendía lo que estaba diciendo. Don Ramón entreabrió los ojos y pudo ver una luz. Aquella luz entraba por su ventana. Don Ramón se había levantado feliz de su sillón, pero no había nadie más con él. Lo sabía, era un sueño, era un simple sueño, jajaja. Los niños se habían levantado, continuaba oscuro y Don Ramón se había levantado, como cuando es un sonámbulo. Papito, ¿a dónde vas?, preguntaba la Chilindrina. Don Ramón miraba aquella ventana con detenimiento, quería dejar pasar un poco de aire, tal vez el Chavo del 8 estaba en su barril, le iba a contar ese loco sueño que había tenido. Padrino, ¿qué le pasa?, preguntaba Malicha. Creo que está sonámbulo, contestaba la Chilindrina. Lo vieron acercarse a la ventana y abrirla. Don Ramón había abierto la ventana y vio la vecindad, todo estaba en su sitio, no había monstruos, ni brujas. Sin embargo, del barril del Chavo, algo asomaba. Dos ojos negros y huecos, algo susurraba, no sabía qué era, entrecerró sus ojos para poder mirar mejor.
La escena cambiaba y mostraba a los niños, miraron como don Ramón había abierto su ventana de par en par, y fuego había aparecido del otro lado. No, papito. No, padrino. Malicha y la Chilindrina se acercaron a don Ramón. Don Ramón había visto con más detenimiento aquel barril y del salió una criatura de piel gris, sin ojos, y la ropa de doña Cleotilde, mi monchito, gruñó esa cosa y sus brazos se estiraron tanto que alcanzó a don Ramón y lo llevó al barril. Los niños vieron como don Ramón se había lanzado al fuego y cayó por lo que parecía un precipicio lleno de fuego y criaturas sacadas del mismo infierno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, ayúdenme, mijita. Antes siquiera de que la Chilindrina o Malicha pudieran acercarse a la ventana para intentar salvar a don Ramón, esta se cerró de golpe y el patio de la vecindad había vuelto a aparecer, las llamas y el precipicio habían desaparecido. Papá, papito, no, mi papito, mi papito, no, papito. Malicha había abrazado a la Chilindrina, mi padrino, padrinito, padrinito. El Chavo del Ocho lloraba desconsoladamente por lo que había pasado. No, papito lindo, mi papito lindo. El Chavo del Ocho miraba a la Chilindrina y a Malicha, no había hecho absolutamente nada durante todo este tiempo, no sabemos en dónde está Kiko ni la vieja champluda. De pronto comenzaron a escucharse gruñidos. Todos miraron por la ventana y era esa cosa en la que se había convertido Ñoño, Godínez, miraron en cuerpo sin cabeza de la Popis. Miraron a doña Florinda con aquella cabeza y a Kiko colgado en un árbol sin su cabeza. Los tres chicos se limitaban a abrazarse y cuando escuchaban los gruñidos a taparse los oídos. Ya habían pasado varios días, bueno era más que obvio, ya estaban hambrientos, débiles, y las horas pasaban, la tormenta no paraba, en ocasiones escuchaban a esas cosas afuera, en otras ocasiones aparecía el bosque, en otras, las llamas aparecían. Ya no hay esperanza, lloraba Malicha, nos vamos a quedar aquí y la bruja nos va a llevar. El Chavo del Ocho miró a sus amigas, sintió un profundo remordimiento, no iba a dejar que todo terminase así. El Chavo se levantó, sus piernas temblaban por el hambre. Voy a ir por ayuda, al Chavo del Ocho todo le daba vueltas, pero confiaba en que podían salir de ahí, confiaba en que, el cariño que le tenía a la gente de la vecindad iba a ser más fuerte. Sus amigas hicieron un esfuerzo sobrehumano para ponerse de pie. No te vamos a dejar solo, Chavito. La Chilindrina prendió por última vez su cámara y los tres salieron. Pero ahora todo era muy diferente. La vecindad era iluminada por un pequeño foco, se escuchaban sonidos metálicos, se escuchaban los gruñidos de esos malditos demonios. La puerta de la casa de la Chilindrina se cerró de un golpe. Padrino. Malicha había mirado hacia la ventana de la casa de don Ramón. Es mi padrino, pero el Chavo y la Chilindrina no vieron nada. Cuando Malicha se acercó a la ventana, pudo ver a don Ramón, o bueno, se parecía a don Ramón. ¿Padrino? Volvió a preguntar Malicha. No, Malicha atravesó la ventana, rompiéndola en el acto, algo la había succionado dentro. No, gritaba la Chilindrina. El Chavo del Ocho miró hacia la puerta de la vecindad y vio una luz del otro lado, corrió rápidamente hacia la puerta y salió. La Chilindrina se había acercado a la ventana, que extrañamente se había arreglado por sí sola. La escena era tan gráfica que no puedo describirla por aquí, pero la Chilindrina hacía todo lo posible por romper la ventana, pero era más dura que el metal. Cuando los gritos de Malicha cesaron, la casa volvió a la normalidad. La Chilindrina dio la vuelta y no vio al Chavo del Ocho, el foco que iluminaba el patio explotó y se quedó sin luz. La Chilindrina había presionado un botón y la cámara pudo enfocar en la oscuridad. La Chilindrina usó la cámara para guiarse por el patio. Escuchó que el Chavo del Ocho lloraba. Chavito, Chavito. Un gruñido la hizo gritar. No, aléjate, aléjate. Chavito, ¿dónde estás? Tic, 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 tic. Escuchaba llorar al Chavo del otro lado del portón. Chavito. La Chilindrina abrió el portón y el Chavo del Ocho estaba de espaldas, en medio de la calle. Chavito, Chavito, gritaba la Chilindrina, muerta de miedo. Chavito.
Se escuchó el sonido de un automóvil pero físicamente no había nada, sin embargo el chavo del fue lanzado tan fuerte que una de sus piernas fue separada de su cuerpo. No. Solo podía verse la cámara enfocando el cuerpo destrozado del chavo y de pronto los gritos de la Chilindrina se cegaron cuando algo la tomó violentamente, solo se pudo ver la cámara cayendo al suelo, enfocando el cuerpo del chavo del 8. La pantalla marcaba batería baja y entonces, la cámara se apagó. La escena cambiaba y mostraba al profesor Girafales en su casa, había terminado de ver aquel video. No podía entender lo que había pasado. Se dirigió a la vecindad, el señor Barriga platicaba con un oficial. Perdone que lo interrumpa, señor Barriga, es que, el profesor intentaba darle una cinta al señor Barriga, creo que debería ver esto. El señor Barriga tomaba la cinta extrañado. Acompáñeme a la comisaría, indicaba aquel oficial, encontraremos a su hijo, y bueno, a toda la gente que vivía aquí. El profesor Girafales había entrado a la casa de doña Florinda, todo estaba en su lugar, pero en esa cinta, ¿por qué todo está como si nada hubiese pasado? Se acercó a un sillón en una pequeña mesa una foto de la fiesta de la buena vecindad. La examinaba, miraba a don Ramón, la Chilindrina, el chavo, doña Florinda, el señor Barriga, a todos, tan felices. Un miedo recorrió su cuerpo cuando miró a doña Cleotilde. El profesor salió por la puerta y miró fijamente la casa de doña Cleotilde, dejó caer aquella foto y entonces, todo terminó.